Me imagina a un excursionista alemán, 34 años, que sube a fotografiar el amanecer desde un mirador de los Pirineos porque un blog de viajes lo describió como el rincón más mágico de la frontera. Hace la foto, la manda a su familia y sigue caminando sin saber que pisa el mismo sendero por el que hace más de 80 años alguien cruzó huyendo para salvar la vida y no lo consiguió. Durante siglos la cordillera que separa España de Francia no fue solo un paisaje de postal, fue una frontera, y toda frontera sirve para lo mismo, esconder algo. A un lado y otro de estas montañas se escondieron brujas, oro robado, pueblos enteros bajo el agua y personas que solo querían seguir con vida. Hoy te llevo a 10 lugares de los Pirineos que millones de turistas visitan cada año sin saber lo que pisan. Y el lugar del primer puesto te va a sorprender porque es, sin duda, el más turístico y el más inocente de toda la lista. Quédate hasta el final, porque sin ese último lugar, esta lista no tiene sentido. Si es la primera vez que nos ves, este canal se llama Buscador de lo Místico, y aquí desenterramos lo que las postales no cuentan. Dale a suscribirte antes de que empecemos. Vamos allá. Número 10. Las cuevas de Zugarramurdi, en Navarra. Hoy es un plan familiar perfecto, una cueva enorme, fresca, con un río subterráneo que la atraviesa a pocos minutos de la frontera con Francia. Su nombre vasco, Sorginen Leisia, significa literalmente la cima de las brujas, y aunque suena a atracción turística pensada para asustar un poco a los niños, el nombre es mucho más antiguo que cualquier folleto. Los folletos turísticos hablan de leyendas, de brujas, de un lugar mágico para pasar la tarde. Lo que casi ningún folleto cuenta con detalle es que, hace poco más de 400 años, ese mismo prado de la entrada fue el escenario final de una de las mayores cacerías de brujas de la historia de España. Todo empezó el 12 de enero de 1609, cuando los inquisidores del Tribunal de Logroño recibieron el aviso de que en Zugarramurdi se reunían brujos y brujas. Una joven llamada María de Chimildegui contó que ella misma había volado, había visto el aquelarre, había participado en rituales junto al macho cabrío. Señaló a una vecina. La vecina, bajo presión, señaló a otra. En cuestión de meses, la lista de acusados creció hasta convertirse en el proceso más grande jamás instruido en España por brujería. El 7 de noviembre de 1610, más de 30.000 personas llegadas de Francia, Aragón, Navarra, Vizcaya y Castilla se agolparon en la plaza de Logroño para presenciar el auto de fe. 53 personas fueron juzgadas. 11 acabaron condenadas a la hoguera, aunque 5 de ellas ya habían muerto en la cárcel y solo se quemó su efigie. Durante el proceso, 2 brotes de peste recorrieron las celdas y se llevaron a casi la mitad de los encausados. Los inquisidores, lejos de dudar de su causa, decidieron que el demonio visitaba a las prisioneras de noche para silenciarlas antes de que pudieran declarar. Hubo, sin embargo, un hombre que dudó. El inquisidor Alonso de Salazar y Frías, incorporado al tribunal ya empezado el proceso, se negó a firmar varias condenas por falta de pruebas y, años después, escribió un informe que calificaba todo el episodio de terrible injusticia. Su escepticismo, más que su fe, es lo que hoy los historiadores recuerdan como el verdadero giro de esta historia. Gracias a él, los juicios por brujería se redujeron drásticamente en España en las décadas siguientes. Imagina a Miren, 39 años, guía turística de la zona, que cada verano recorre esta misma cueva con grupos de familias entusiasmadas por hacerse una foto en la boca de la gruta, sombreros de bruja de plástico comprados en la tienda de recuerdos incluidos. Sabe que, si contara con detalle lo que de verdad ocurrió, la excursión dejaría de ser tan familiar. Así que suaviza la historia y dice brujas con una sonrisa, como quien cuenta un cuento, y guarda para sí misma los nombres de las mujeres que sí ardieron de verdad, porque ningún niño de 8 años necesita saberlos justo antes de comprar un helado a la salida. Hoy, la palabra aquelarre, que se usa en español para nombrar cualquier reunión nocturna de brujas, nace precisamente de este prado junto a la cueva. Aquelarre, el campo del macho cabrío, un nombre que sobrevivió 4 siglos convertido en palabra de diccionario, mientras que los nombres de las mujeres que ardieron por él casi nadie los recuerda.
El propio Francisco de Goya, casi 2 siglos después, pintaría un macho cabrío presidiendo un aquelarre nocturno en uno de sus cuadros más inquietantes, hoy colgado en un museo de Madrid, sin saber probablemente que estaba dibujando el eco de un juicio real, con nombres y apellidos, celebrado a cientos de kilómetros de su estudio. Escribe en los comentarios una sola palabra. ¿Conocías la palabra aquelarre antes de saber de dónde viene? 9 lugares más nos esperan. El siguiente tampoco tiene fuego ni brujas, pero tiene máquinas de guerra abandonadas entre la maleza y una historia que casi nadie en España conoce. Número 9. La Real Fábrica de Armas y Municiones de Orbaizeta, en la selva de Irati, Navarra. Caminas entre árboles centenarios de uno de los bosques mejor conservados de Europa. Respiras ese aire que huele a musgo y a hoja mojada, y de repente el bosque se abre y aparecen arcos de piedra devorados por la hiedra, muros sin techo, ventanas que ya no dan a ninguna habitación. Durante un segundo no sabes si estás delante de un monasterio en ruinas o de algo completamente distinto. Es una fábrica de cañones. Se construyó a finales del siglo XVIII, aprovechando la fuerza del río Irati para mover la maquinaria a través de un sistema de canales y saltos de agua que todavía hoy se pueden seguir a pie, y funcionó sin parar, produciendo armamento para la corona española hasta 1884. Durante casi 100 años, en pleno corazón de un bosque que hoy asociamos con senderismo tranquilo y setas, cientos de obreros fundían hierro y fabricaban fusiles y balas de cañón a un ritmo industrial, en un valle que hoy parece el lugar menos industrial del planeta. Se eligió este rincón remoto precisamente por su discreción, lejos de miradas indiscretas, cerca de la frontera francesa y con agua y madera en abundancia para alimentar los altos hornos. Cuando cerró definitivamente, el bosque hizo lo que los bosques siempre hacen con lo que dejamos atrás: se lo tragó despacio. Las raíces levantaron los suelos, la hiedra cubrió los muros, los tejados se dieron uno a uno, y donde antes había obreros y capataces gritando órdenes sobre el estruendo de los martillos hidráulicos, hoy solo pasan excursionistas con bastones de trekking y cámaras de fotos. Hoy, la Real Fábrica figura declarada bien de interés cultural desde 2008 y al mismo tiempo aparece en la lista roja de patrimonio en peligro de la Asociación Hispania Nostra, protegida sobre el papel, abandonada en la práctica, exactamente igual que le pasa a tantos otros lugares de esta lista. Imagina a Pachi, 71 años, cuyo bisabuelo trabajó en esta fábrica fundiendo metal 6 días a la semana. Pachi nunca conoció a ese bisabuelo, pero de niño escuchó a su abuela contar que el ruido de los martillos se oía desde el pueblo, día y noche, como un corazón enorme que nunca dejaba de latir, y que las familias del valle organizaban su vida entera: comidas, misas, hasta los noviazgos alrededor de los turnos de la fábrica. Hoy Pachi trae aquí a sus nietos los domingos y lo único que se oye es el viento entre los arcos vacíos y, si tienes suerte, el canto de algún pito real, uno de los pájaros más raros de Europa que anida precisamente en este bosque protegido. Le cuesta explicarles que este silencio en realidad es lo raro. Que durante un siglo entero este bosque no fue silencioso en absoluto. Pasear entre sus arcos produce esa mezcla extraña de melancolía y fascinación que solo dan las ruinas industriales, la sensación de estar delante de algo que fue enorme, útil, ruidoso y que ahora solo sirve para que los turistas se hagan fotos sin saber muy bien qué estaban mirando. En primavera, cuando la hiedra está más verde y el sol entra en ángulo bajo entre los arcos, el lugar parece casi acogedor. Es fácil olvidar que, bajo esa vegetación, hay maquinaria oxidada que en su día sirvió para matar gente a cientos de kilómetros de aquí. El próximo lugar de esta lista tampoco esconde ningún secreto oculto bajo tierra. Al contrario, lleva más de 1200 años a la vista de todos, contado en canciones, y aún así casi nadie recuerda cuántos peregrinos se quedaron para siempre en la nieve intentando cruzarlo. Número 8. Roncesvalles, en Navarra. Cada año, decenas de miles de peregrinos empiezan aquí el Camino de Santiago, felices, con las botas nuevas y la mochila recién estrenada, después de cruzar los Pirineos desde el pueblo francés de Saint-Jean-Pied-de-Port.
Es la primera etapa, la más fotografiada, la que todo el mundo cuenta después con orgullo. Pocos saben que llevan casi 1300 años cruzando el mismo paso donde la primera vez que la historia lo registró, un ejército entero fue masacrado en una tarde. En el año 778, la retaguardia del ejército de Carlomagno fue emboscada en este mismo desfiladero. Entre los caídos estaba Roldan, el mejor caballero de Francia, cuya muerte inspiró la Chanson de Roland, uno de los poemas épicos más influyentes de la literatura europea, recitado durante siglos por juglares en toda la cristiandad, y estudiado todavía hoy en las escuelas francesas como texto fundacional de su lengua. La leyenda cuenta que, antes de morir, Roldan intentó romper su espada durandal contra una roca para que no cayera en manos enemigas, y que el golpe fue tan brutal que abrió una brecha en la montaña que todavía hoy se puede visitar. Pero la batalla de Roldan no es el único motivo por el que Roncesvalles necesitaba un hospital de peregrinos. Los textos medievales describen a viajeros que morían de frío en plena ventisca, o atacados por lobos, o asaltados por bandidos que conocían mejor que nadie los pasos secretos de la montaña. Para protegerlos se construyó, a finales del siglo XII, un albergue hospital que todavía existe y una pequeña capilla llamada el Silo de Carlomagno, levantada, según la tradición, sobre la misma piedra donde Roldan clavó su espada. Bajo ese suelo se enterraba a los peregrinos que no lograban sobrevivir al cruce. El Museo de la Colegiata conserva hoy piezas asombrosas de esa época dorada, entre ellas un ajedrez que la leyenda atribuye al propio Carlomagno y un tríptico flamenco, testimonio silencioso de siglos de peregrinos agradecidos que dejaron aquí sus ofrendas antes de continuar camino. Imagina a Elena, 28 años, que decide empezar el camino de Santiago en pleno mes de noviembre porque solo tenía esa semana libre en el trabajo. Ha visto 1000 fotos de la ruta en verano con sol y prados verdes y ninguna le avisó de que la primera etapa, la de Roncesvalles, sigue clasificada hoy como un descenso peligroso cuando hay hielo o lluvia, con tramos de bosque resbaladizo donde se recomienda directamente desviarse por la carretera. Cada año, la Guardia Civil y los servicios de rescate de montaña siguen socorriendo a peregrinos que subestiman este primer tramo, pensando que el camino de Santiago es, sobre todo, una ruta llana y tranquila y que el verdadero peligro empieza mucho más adelante, en el desierto de la Meseta o en las últimas etapas gallegas. 800 años después de que se construyera aquel hospital para peregrinos moribundos, el paso de Roncesvalles sigue exigiendo exactamente el mismo respeto que exigía entonces. Solo ha cambiado el calzado y quizás el hecho de que hoy, si algo sale mal, hay un teléfono de emergencias en lugar de una capilla donde rezar por el alma del caminante perdido. El siguiente lugar de esta lista tampoco tiene ejércitos ni batallas. Tiene, en cambio, una puerta tapiada en una iglesia. Y nadie que la visite hoy sabe muy bien por qué está tapiada, ni quién tenía prohibido entrar por ella. Número 7. La Puerta de los Agotes en la iglesia de Ariscún, Valle del Baztán, Navarra. Si entras en esta iglesia como cualquier turista, probablemente ni te fijes en ella, una puerta lateral, más pequeña que la principal, tapiada desde hace generaciones, con la piedra de un color ligeramente distinto al resto de la fachada si te fijas de cerca. Nada la señala como especial. Y sin embargo, esa puerta resume 600 años de la historia más incómoda de todo el Pirineo. Los agotes, llamados cagots al otro lado de la frontera francesa, eran un grupo de habitantes de los valles pirenaicos a los que desde al menos el siglo XIII se trataba legalmente como una raza aparte. No podían casarse con el resto de la población, no podían ejercer más oficios que carpintero, cordelero o verdugo, oficios que el resto de la sociedad consideraba impuros, pero que necesitaba de todos modos. Tenían que anunciar su presencia con una campanilla al entrar en un pueblo, y en la iglesia debían usar una puerta distinta a la del resto de los fieles, sentarse en un banco aparte y recibir la comunión con un instrumento especial para que el sacerdote no tuviera que tocarlos con la mano. Nadie se ponía de acuerdo en qué los hacía diferentes. Unos decían que descendían de leprosos, otros que eran descendientes de los godos derrotados siglos atrás, e incluso hay quien ha propuesto que fueran descendientes de antiguos herejes o de comunidades célticas anteriores a la romanización.
Ninguna teoría se sostiene del todo, y esa es quizás la parte más inquietante. Se discriminó durante generaciones a una población entera sin que nadie supiera explicar realmente por qué. En 1701, un grupo de agotes de Saint-Jean-Pied-de-Port, al otro lado de la frontera, llevó a juicio a sus vecinos después de que les impidieran participar en el oficio religioso y los sacaran a golpes de la iglesia. Las Cortes de Navarra no derogaron las leyes discriminatorias hasta 1819, y aún así la costumbre siguió viva mucho después. En 1842, un tribunal de Pamplona todavía tuvo que fallar en contra de la separación de agotes y el resto de vecinos dentro de esta misma iglesia de Ariscún. Poco después, en lugar de aceptar que se sentaran juntos, alguien decidió tapiar la puerta. Imagina a Bernard, 45 años, historiador local que lleva 15 años intentando documentar los apellidos de familias agotes en los archivos parroquiales del valle. Cada vez que pregunta en los pueblos, se encuentra con la misma reacción incómoda. La gente aparta la mirada, cambia de tema o directamente niega que el tema tenga ninguna importancia. Hablar de los agotes todavía hoy se percibe en algunas zonas del Pirineo como algo que es mejor no remover. Los agotes nunca fueron esclavos, nunca fueron perseguidos con hogueras, nunca aparecen en los libros de historia que se estudian en el colegio. Simplemente existieron, generación tras generación, al margen de todos, delante de una puerta que no podían cruzar, por una razón que nadie, ni siquiera ellos, llegó nunca a entender del todo. El escritor británico Graham Robb, que investigó el tema en profundidad, llegó a la conclusión de que ni siquiera hoy existe una explicación satisfactoria y que quizás nunca la hubo. La discriminación simplemente se alimentó a sí misma durante 600 años, sin necesitar ningún motivo real para sostenerse. El próximo lugar de esta lista tampoco tiene puertas prohibidas. Tiene un castillo entero en la cima de una montaña, donde 200 personas eligieron caminar voluntariamente hacia el fuego antes que renunciar a lo que creían. Número 6. El castillo de Montségre, en las estribaciones francesas de los Pirineos, en la región de Ariège. Subir hasta las ruinas de este castillo, encaramado a 1200 metros sobre un peñón rocoso, ya es en sí mismo un pequeño esfuerzo. 20 minutos de camino empinado con vistas que quitan el aliento sobre los valles occitanos. La mayoría de quienes suben lo hacen por el paisaje o porque han oído hablar vagamente del Santo Grial y quieren fotografiarse donde, según algunas leyendas, se escondió. Muy pocos se detienen a pensar en lo que ocurrió exactamente al pie de esa roca. Montségre fue, durante la primera mitad del siglo XIII, el último gran refugio de los cátaros, un movimiento religioso disidente que la Iglesia Católica perseguía como herejía. En 1243, un ejército real de unos 10.000 soldados puso sitio al castillo, defendido por apenas un centenar de combatientes. El asedio se alargó durante todo un invierno, 9 meses enteros de hambre y frío en la cima de la montaña, hasta que el 2 de marzo de 1244 la fortaleza se rindió. A los defensores se les ofreció un trato. Tenían 15 días para abandonar el castillo y una vez fuera podían renunciar a su fe y salvar la vida o mantenerse firmes y morir en la hoguera. El 16 de marzo de 1244, más de 200 personas, hombres, mujeres, algunos ancianos, bajaron por su propio pie hasta un prado situado justo debajo de la fortaleza, hoy conocido como el Prado de los Quemados, y entraron voluntariamente en una pira gigantesca antes que renunciar a lo que creían. Imagina a Claire, 33 años, restauradora de arte que llegó a este pueblo hace una década buscando tranquilidad y terminó completamente obsesionada con esta historia. Cada 16 de marzo sube sola hasta el Prado al amanecer antes de que lleguen los primeros turistas del día, simplemente para estar un rato en silencio en el lugar exacto donde ocurrió, con una vela que enciende y apaga antes de bajar. Dice que no sabría explicar por qué lo hace, solo sabe que le parece mal que un lugar donde murieron tantas personas por voluntad propia se haya convertido, con el paso de los siglos, en una simple parada más de una ruta turística con aparcamiento y cafetería. Desde el siglo XIX circula la leyenda de que, antes de la rendición, 4 cátaros escaparon de noche descolgándose por la ladera más escarpada del castillo, llevándose con ellos un tesoro que nunca se ha encontrado. Nadie sabe si era oro, si eran textos sagrados, o si la propia leyenda del Grial Pirenaico nació precisamente aquí.
Lo único que la arqueología ha confirmado después de décadas de excavaciones es que ese tesoro, fuera lo que fuera, nunca ha aparecido. Los defensores de las teorías más esotéricas señalan además un curioso fenómeno arquitectónico. En el solsticio de verano, un rayo de sol atraviesa dos aspilleras alineadas de la sala inferior y parte en dos durante unos segundos, el interior en penumbra del castillo, como si la propia fortaleza hubiera sido diseñada como un templo solar. Los arqueólogos discrepan sobre si fue algo intencionado o pura coincidencia constructiva, pero el espectáculo, cada 21 de junio, sigue atrayendo a decenas de curiosos que suben antes del amanecer solo para verlo. El siguiente lugar de esta lista tampoco tiene fuego, tiene agua. Tanta que se tragó un pueblo entero en una sola tarde y solo dejó fuera la punta de un campanario para que nadie lo olvidara del todo. Número 5. El embalse de Mediano, en el Sobrarbe, Huesca. La foto es tan perfecta que mucha gente, al verla por primera vez en redes sociales, piensa que está retocada. Un lago de un azul turquesa casi caribeño, teñido así por el polvo calcáreo que arrastran los ríos desde las cumbres, rodeado de montañas, y en medio del agua, completamente sola, la torre de una iglesia del siglo XVI que parece flotar. No flota. Está exactamente donde siempre estuvo. Lo que ha cambiado es todo lo que la rodeaba. El pueblo de Mediano llevaba siglos ahí, cuando, a finales de los años 60, el Estado decidió construir una presa para regular los ríos, Cinca y Ara, y generar electricidad. El Jueves Santo de 1969, después de meses de lluvia en las montañas, las compuertas se cerraron definitivamente y el agua empezó a subir sobre las calles, las casas y los campos donde generaciones enteras habían vivido. Solo quedó fuera del agua la parte más alta del campanario de la iglesia de la Asunción, porque nadie se molestó en derribarla del todo. Total, pensaron, pronto quedaría cubierta para siempre. No siempre lo está. En años de sequía, cuando el nivel del embalse baja, reaparecen las calles empedradas, los muros de las casas, incluso restos del esconjuradero del siglo XVII, una pequeña capilla que los vecinos usaban para conjurar tormentas antes de que existiera ningún embalse que las temiera, y los visitantes pueden caminar literalmente por encima de donde antes había vecinos. Los buceadores más experimentados incluso se sumergen junto a la torre en los meses de deshielo, aunque la entrada a la propia iglesia lleva años tapiada por riesgo de derrumbe. Los lugareños llaman a la torre la Dama del Lago. Existe incluso un documental, La memoria ahogada, en el que se ve a un matrimonio de ancianos, antiguos vecinos de Mediano, entrando en barca por las ventanas de su antigua iglesia para ver, una vez más antes de morir, el lugar donde se casaron. Imagina exactamente esa escena, dos personas de más de 80 años remando despacio sobre las que fueron las calles de su infancia, entrando por una ventana a la que antes se accedía caminando, buscando en silencio el altar donde se dijeron "sí quiero" 6 décadas atrás. Las cámaras del documental captaron el momento exacto en que la mujer ya dentro se lleva la mano a la boca sin decir nada, como si las palabras sobraran. No hace falta imaginar mucho más para entender lo que se perdió aquí, aunque el resultado, visto desde un dron, parezca sacado de una postal. Quédate con esta idea, porque vas a necesitarla otra vez antes de que termine esta lista. Aquí, en los Pirineos, el progreso y el olvido muchas veces han llegado juntos, firmados por el mismo ministerio, financiados por la misma empresa. Mediano no fue el único pueblo sacrificado por el agua en esta comarca. Río abajo, otros núcleos como Morillo de Tou o Ligüerre de Cinca corrieron la misma suerte, aunque algunos lograron renacer después como centros de turismo activo. Y no es la última vez que un pueblo entero pagará el precio de una decisión tomada muy lejos de sus calles. Si crees que la historia de Mediano es la más triste de esta lista, espera a conocer el siguiente lugar. Al menos Mediano tiene una presa terminada y un embalse que sirve para algo. El pueblo que viene ahora fue desalojado, casa por casa, dinamita por dinamita, para una presa que ni siquiera llegaron a construir. Número 4. Jánovas, en el Sobrarbe, Huesca.
Este pueblo aparece hoy en varias rutas de senderismo etiquetadas como pueblos abandonados del Pirineo, justo al lado del camino que lleva al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, uno de los más visitados de España. Los que se acercan encuentran casas sin tejado, una escuela reconvertida en centro social y algún cartel reivindicativo en la carretera que casi nadie se detiene a leer, ocupados como están en llegar cuanto antes al mirador del parque. Muy pocos excursionistas saben que ese abandono no fue nunca voluntario y que la presa que se supone que lo justificó nunca llegó a terminarse. En los años 50, la empresa eléctrica Iberduero anunció que el pueblo quedaría bajo las aguas de un futuro embalse. Empezaron las expropiaciones. Como algunas familias se negaban a marcharse, la empresa optó por métodos cada vez más agresivos. Cortaron el agua, cortaron la luz, araron los campos de cultivo para arruinar las cosechas y llegaron a dinamitar casas ya vacías, sin previo aviso, mientras ingenieros de la empresa subían a las colinas cercanas con sus familias para contemplar mejor las explosiones. El 4 de febrero de 1966, un empleado de la compañía entró por la fuerza en la escuela del pueblo, que la inspección educativa se negaba a cerrar mientras hubiera niños matriculados, y sacó a golpes, empujones e insultos a la maestra y a los alumnos. Algunos vecinos se resistieron durante décadas. Emilio Garcés y su mujer, Francisca Castillo, se quedaron a vivir entre las ruinas junto a sus hijos, prácticamente solos en un pueblo fantasma, resistiendo boicots constantes. Les taponaban el puente de acceso, les cortaban la acequia, les araban los campos para arruinar la cosecha, hasta que la Guardia Civil los desalojó definitivamente en 1984, casi 20 años después de que se cerrara la escuela. La presa que debía justificar todo esto nunca llegó a construirse del todo. En 1997, una crecida del río Ara de más de 1.500 metros cúbicos por segundo reventó la ataguía provisional de la obra y el proyecto quedó definitivamente enterrado. Imagina la escena que describen los propios vecinos que sobrevivieron a aquellos años, niños que salían corriendo hacia el monte cada vez que oían una explosión lejana, sin saber si era su propia casa la que acababan de derribar. Muchos de los ancianos del pueblo, una vez trasladados a Boltaña o a Zaragoza, murieron pocos meses después de dejar Jánovas, dice un testimonio recogido por sus propios descendientes. De pena, aunque en el certificado médico pusiera otra cosa, hoy algunos descendientes de las familias expropiadas han conseguido recuperar parte de sus antiguas propiedades y están reconstruyendo, casa por casa, muy despacio, lo que la dinamita destruyó en unos años. La antigua escuela, escenario del desalojo más violento de toda esta historia, se ha reconvertido en un pequeño centro social y otras dos viviendas, conocidas como Casa Agustín y Casa Castillo, se están rehabilitando poco a poco con fondos y voluntariado de las propias familias afectadas. Jánovas no se ahogó bajo ningún embalse, como sí le pasó a Mediano. Se ahogó en papeleo, en expropiaciones, en una promesa de progreso que nunca llegó a cumplirse, y ese vacío legal, ni pueblo vivo, ni pueblo bajo el agua, es quizás la parte más cruel de toda la historia. El próximo lugar de esta lista no tiene ruinas visibles desde la carretera. Por fuera parece una estación de tren corriente. Por dentro escondió el oro que los nazis robaron a las víctimas del Holocausto. Número 3. La Estación Internacional de Canfranc, en Huesca. Hoy puedes dormir aquí. El edificio, uno de los más grandes de Europa cuando se inauguró, se ha reconvertido en un hotel de lujo, con el vestíbulo original restaurado y una arquitectura tan imponente que muchos huéspedes se hacen fotos en la escalinata sin saber muy bien por qué una estación de tren de un pueblo de pocos cientos de habitantes tiene ese aspecto de palacio. La respuesta está en lo que pasó por sus vías entre 1942 y 1943. La estación se inauguró el 18 de julio de 1928, con la presencia del rey Alfonso XIII y del presidente de la República Francesa, pensada para conectar España y Francia a través de uno de los pasos más altos de los Pirineos.
El edificio, con su fachada de más de 200 metros de largo, fue durante años uno de los más grandes de Europa dedicados al ferrocarril, con aduana, policía y hotel bajo el mismo techo, comunicados entre sí por pasadizos subterráneos que los propios trabajadores usaban para moverse sin ser vistos desde el andén. Pero su verdadero momento de fama, oscuro y silencioso, llegó durante la Segunda Guerra Mundial. A cambio de wolframio español, un mineral esencial para blindar tanques y cañones alemanes, el Tercer Reich pagaba con oro. Ese oro, procedente en buena parte del expolio a víctimas del Holocausto y fundido en Suiza en lingotes con numeraciones falsas, cruzaba la frontera precisamente por Canfranc. Al menos 86 toneladas entre esos 2 años, de las cuales España se quedó con una parte y el resto siguió viaje hacia Portugal y América del Sur. Durante meses, la esvástica ondeó sobre el andén francés de la propia estación, mientras agentes de la Gestapo y de las SS circulaban con total libertad por un edificio situado oficialmente en territorio neutral, y camiones de empresas suizas distribuían la mercancía a ambos lados de la frontera gracias a un acuerdo secreto entre Berna y Madrid. Y sin embargo, el mismo pasillo por el que pasaba el oro nazi sirvió también como ruta de escape para cientos de judíos, resistentes franceses y espías aliados que intentaban huir hacia el sur. El jefe de aduanas francés, Albert Lelay, resultó ser un miembro activo de la resistencia que facilitó en secreto el paso de fugitivos exactamente por donde pasaban también los trenes cargados de oro robado. Toda esta historia permaneció prácticamente olvidada durante décadas, hasta que en el año 2000, durante el rodaje de un anuncio de televisión en la propia estación, un conductor de autobús encontró por casualidad, en un hangar abandonado que se usaba como almacén de mercancías, un baúl repleto de documentos que probaban el tráfico de oro. Nadie los había tocado en más de medio siglo. Los llamados documentos de Canfranc revelaron que, a cambio de toda esta ayuda estratégica, España recibió al menos 12,5 toneladas de oro, mientras que Portugal, punto de salida final hacia América del Sur para buena parte del botín, llegó a recibir más de 70 toneladas. Imagina a un huésped cualquiera hospedado hoy en la suite más cara del hotel, brindando con una copa de vino en el mismo vestíbulo donde, 80 años antes, oficiales de las SS supervisaban el paso de lingotes robados a personas que después morirían en campos de concentración. No hace falta que lo sepa para disfrutar de la habitación, pero el suelo que pisa es exactamente el mismo. El siguiente lugar de esta lista no tiene ni oro ni espías. Tiene la historia de un solo hombre que cruzó estas mismas montañas a pie, exhausto, con una frontera que se cerró exactamente el día que él llegó a ella. Número 2. Portbou, en la Costa Brava catalana, justo donde los Pirineos se hunden en el Mediterráneo. Hoy es un pueblo costero tranquilo, algo decadente, con una estación de tren enorme y desproporcionada para su tamaño actual. Recuerdo de una época en la que Portbou fue un cruce ferroviario mucho más ajetreado de lo que es hoy, y playas donde en verano se llenan de familias que vienen a pasar el día. Muy pocos bañistas suben hasta el cementerio municipal, en lo alto de un acantilado con vistas al mar, donde hay un monumento que la mayoría de los turistas fotografía sin saber muy bien a quién recuerda. En septiembre de 1940, un pequeño grupo de refugiados judíos alemanes cruzó a pie los Pirineos desde Francia, siguiendo una ruta de montaña que una joven activista llamada Lisa Fitko había explorado en secreto junto a un pastor local, con senderos apenas marcados que evitaban los puestos fronterizos oficiales. Entre ellos iba Walter Benjamin, filósofo y crítico cultural que llevaba consigo una maleta que, según contaba, contenía el manuscrito de la obra más importante de su vida, y que decía que ese manuscrito era más importante incluso que su propia vida. Después de 14 horas caminando por sendas de montaña, el grupo llegó a Portbou al atardecer del 25 de septiembre, convencidos de que lo más difícil ya había quedado atrás. No fue así. Ese mismo día, España había cerrado la frontera y las autoridades franquistas dejaron de reconocer los visados de tránsito que el grupo llevaba. A Benjamín y a sus compañeros de viaje se les comunicó que serían devueltos a Francia a la mañana siguiente, lo que probablemente significaba caer en manos de la Gestapo.
Esa misma noche, en la habitación número 4 de una modesta fonda del pueblo, Walter Benjamin puso fin a su vida. Lo más difícil de contar de esta historia es lo que ocurrió después. Al día siguiente, ante la noticia de la muerte, las autoridades españolas permitieron finalmente que el resto del grupo cruzara la frontera con normalidad. La maleta que Benjamin protegió durante 14 horas de caminata por la montaña desapareció para siempre del juzgado de Figueras y su contenido exacto sigue siendo, más de 80 años después, un misterio sin resolver. Imagina a cualquiera de los turistas que hoy se bañan en la playa de Port Bow sin saber que, a pocos metros del paseo marítimo, hay una fonda, hoy reconvertida en otro negocio, donde un hombre agotado pasó su última noche convencido de que no le quedaba ninguna otra salida. En el cementerio, el memorial que el artista israelí Danny Caravan construyó en 1994 consiste en un largo túnel de acero que desciende hacia el mar, con una placa de cristal al final grabada con una de sus frases más citadas, en la que advertía que ni siquiera los muertos estarán a salvo si el enemigo vence. El visitante desciende por ese túnel oscuro y, al llegar abajo, se encuentra de golpe con el mar abierto, como si el propio paisaje se abriera para dejarte pasar, entender y volver a subir en silencio. Port Bow no esconde su historia. Hay un memorial, hay una ruta señalizada, hay placas explicativas y aún así, la mayoría de quienes visitan este pueblo en verano jamás llegan a leerlas. El último lugar de esta lista no tiene ningún memorial, no tiene placas, ni rutas señalizadas, ni túneles de acero mirando al mar. Es, de hecho, el lugar más comercial y menos solemne de toda esta lista, y por eso mismo, su secreto es el que más te va a sorprender. Número 1. Andorra. Sí, has oído bien. Después de brujas, castillos incendiados, pueblos bajo el agua y oro nazi escondido en una estación de tren, el primer puesto de esta lista lo ocupa el país que la mayoría de la gente asocia únicamente con centros comerciales libres de impuestos, estaciones de esquí y fines de semana de compras baratas. Ningún otro lugar de esta lista parece a primera vista tan inofensivo. Durante la Segunda Guerra Mundial, se calcula que unos 100.000 refugiados, judíos huyendo del Holocausto, pilotos británicos derribados, desertores del ejército alemán, resistentes franceses intentaron cruzar los Pirineos hacia la España neutral y que aproximadamente la mitad de ellos lo hicieron pasando precisamente por Andorra. Pastores de las montañas, que conocían cada sendero y cada escondite, se convirtieron de la noche a la mañana en guías clandestinos, los llamados pasadores, cobrando entre 200 y 1.000 pesetas por persona y trayecto, una fortuna para la época. Aquí está la parte que ningún folleto turístico de Andorra menciona. Algunos de estos pasadores, lejos de ser héroes anónimos, robaban a los fugitivos el oro y las joyas que llevaban cosidos en la ropa, todo lo que les quedaba de su vida anterior, y después los abandonaban en la montaña o, en los casos más extremos, los mataban directamente. Documentos desclasificados de los servicios de inteligencia aliados hablan de un auténtico pacto secreto entre representantes de las SS y un grupo de jóvenes andorranos dispuestos a colaborar a cambio de oro en la entrega o eliminación de refugiados judíos que confiaban en ellos para salvar la vida. El propio banco, que durante años fue la única entidad financiera del Principado, terminó señalado, décadas más tarde, en informes de inteligencia estadounidenses desclasificados, por su relación con fortunas de origen nazi y filofascista, acumuladas precisamente durante esos años de guerra y contrabando. Imagina a una familia judía vienesa, agotada después de días caminando de noche para no ser vistos, entregando sus últimas joyas a un pastor de las montañas al que no conocían de nada, con la única garantía de su palabra porque no les quedaba ninguna otra opción. La mayoría de esas historias nunca se contaron porque quienes podían contarlas no llegaron a cruzar la frontera con vida. El contrabando en Andorra no empezó ni terminó con la guerra. Durante generaciones fue, junto con el pastoreo, la principal forma de vida de sus habitantes en un territorio demasiado pequeño y demasiado alto para vivir solo de la agricultura.
Décadas después, ya sin guerra ni refugiados, ese mismo instinto de aprovechar una frontera para mover mercancías sin pagar impuestos se transformó, con la apertura progresiva del país al turismo a partir de los años 60 y 70, en la industria de las compras libres de impuestos que hoy atrae a millones de visitantes cada año. Ese mismo instinto de aprovechar una frontera para mover mercancías es, en el fondo, el origen directo del país que existe hoy. Un pequeño estado sin apenas industria propia, construido casi por completo sobre el comercio libre de aranceles y sobre un sistema bancario que durante décadas ofreció el mismo silencio discreto que en su día ofrecieron aquellos pasadores de montaña, solo que esta vez legal, con ventanilla y con horario de atención al público. Así que la próxima vez que cruces la frontera de Andorra en autobús, cargado de bolsas de un centro comercial libre de impuestos, sabrás que sigues el mismo camino que siguieron 80 años antes, personas que se jugaban la vida en la misma curva, confiando lo único que les quedaba a un desconocido de la montaña. Y aquí está la pregunta incómoda con la que quiero dejarte, porque no tengo una respuesta fácil si el país más alegre y menos misterioso de toda esta lista resulta que construyó parte de su riqueza actual sobre el silencio y, en algunos casos, sobre la sangre de quienes solo intentaban sobrevivir. ¿Cuántos otros lugares que hoy visitamos sin pensarlo dos veces esconden exactamente la misma clase de secreto, todavía sin descubrir? Escribe en los comentarios cuál de estos 10 lugares te ha sorprendido más. El número y una frase, nada más. De verdad quiero saber qué es lo que no conocías. Y si quieres que sigamos buscando lo que las postales no cuentan, dale a suscribirte al canal Buscador de lo Místico. Aquí no inventamos misterios. Los desenterramos con datos y con fuentes antes de contártelos. Nos vemos en el próximo vídeo.